Buenas noches. Vamos a continuar con nuestro tercer video para ya más o menos terminar la parte teórica relacionada a esta segunda sesión. En esta parte básicamente nos vamos a centrar en el cálculo de la matriz inversa. Ya en el video anterior planteamos que cuando una matriz es cuadrada, ¿no? Esta es la notación de matriz cuadrada, R sus elementos reales, N por N es el orden, y además esta matriz es no singular, esta es la condición esencial. No singular significa que su determinante es diferente de cero. Entonces ahí recién se puede decir que existe la inversa. Y la inversa de la matriz tiene la propiedad de que esa matriz por su inversa te va a dar la matriz identidad. Puede ser en ese orden, A por la inversa, o puede ser la inversa por A. Entonces cuando tú calcules la inversa de una matriz, ¿cómo yo constato que esa inversa que he calculado está bien? Entonces debes hacer una verificación, si es que quieres verificar, si es que estás en duda de tu cálculo, que la matriz por su inversa te debe dar la matriz identidad. Recuerda que la matriz identidad, dependiendo del orden, puede ser una identidad de orden 2, que se caracteriza por unos en la diagonal y 0 todos los demás, o puede ser una identidad de orden 3, que sería de esta forma, y así sucesivamente, ¿no? O puede ser una identidad de orden 4, etcétera, ¿no? Si, por ejemplo, si es de orden 4, más o menos tendría que tener esta estructura, ¿ya? Esa es una matriz identidad de orden 4 y así va aumentando, ¿no? Entonces, para yo verificar que una matriz he encontrado su inversa y esa inversa es la correcta, debe verificar que la matriz por su inversa debe darme la identidad, ¿ya? Esa es la lógica que tenemos que tener presente. Entonces, visto esta definición en el video anterior, ahora nos surge esta pregunta: ¿y cómo se calcula la inversa? Y esta inversa nos va a servir para resolver más adelante sistemas de ecuaciones. Entonces, cuando yo tengo una matriz cuadrada, vuelvo a repetir lo mismo. Si una matriz es cuadrada y no singular, ya, vuelvo a repetir que no singular significa que su determinante sea diferente de 0. Cuando cumple esas dos condiciones, entonces nosotros estamos en la facultad o tenemos el derecho de decir que su matriz inversa existe. Y su matriz inversa, que se denota de esta forma, va a venir dado por la siguiente formulita. ¿Cuál es la formulita para calcular esa matriz inversa? La formulita es bien fácil, ¿ya? Es simplemente 1 sobre el determinante de esa matriz, y ahí usted puede ver la utilidad o para qué es esta condición de que el determinante esté diferente de 0, ¿no? Porque tú recuerdas que el determinante es un número. Si el determinante de una matriz fuese 0, este número no existiese. Entonces la inversa viene dado por este número, pero multiplicado por su matriz adjunta. Esta es la formulita, señores, que nos va a permitir a nosotros calcular la inversa de una matriz, ¿ya? Entonces, para calcular la inversa de una matriz necesito la adjunta. Y ya en el video anterior hemos visto cómo se mide la adjunta, ¿verdad? Y también necesito la determinante. Esta formulita la vamos a emplear cuando las matrices son de orden 3, orden 4, orden 5, ¿no? Pero como les dije al inicio, nuestros problemas generalmente van a ser de orden 3, ¿ya? No vamos a tener por ahí matrices de orden 4, orden 5. Pero si se trata de una matriz de orden 2 por 2, que es la más sencilla, podríamos decirlo, podríamos aplicar esa formulita para calcular la inversa, pero yo te voy a ahorrar todo ese trabajo. Cuando es una matriz de orden 2 por 2, la inversa es más rapidito, viene dado así nomás. 1 entre el determinante, como lo hemos definido, por su adjunta. Pero cuando es una de 2 por 2, la adjunta lo vas a hallar así, mira, regla práctica, ¿ya? Para no estar calculando con cofactores y todo ese rollo. La adjunta es fácil, para una de 2 por 2 nada más. ¿Qué vamos a hacer en la adjunta? Los elementos de su diagonal principal van a cambiar de posición. Y los elementos de su diagonal secundaria, que eran en este caso el C y el B, lo vas a copiar igual pero cambiados de signo. O sea, B y C lo copio igual pero con un menos delante. ¿Ya? Esa es la forma práctica de medir la adjunta, pero solamente cuando la matriz es de orden 2 por 2. Esta es la inversa. ¿Ya? Listo. Esto es cuando una matriz es de orden 2 por 2. Veamos algunos ejemplos para ver que lo que hemos planteado está bien. A ver.
Empecemos. Empecemos con una matriz de orden 2 por 2, la más simple de todas. Te presento una matriz de orden 2 por 2. Te estoy preguntando si existe la inversa, ¿no? ¿Cómo saber si la inversa existe? La condición para que una inversa exista es que sea no singular. ¿Qué significa no singular? Que su determinante sea diferente de 0. Cuando una matriz es de orden 2 por 2, video anterior, ya se aprendió a calcular el determinante. ¿Te acuerdas? ¿Cómo se medía el determinante? Cuando es 2 por 2 simplemente multiplico 2 por 5 y le quito 4 por 3. Haciendo el cálculo nos sale menos 2. O sea, como el cálculo del determinante te salió menos 2, entonces yo puedo afirmar, puedo asegurar que sí existe la inversa. O sea, esa matriz es inversible. ¿Ya? Entonces podemos afirmar, podemos decir que existe la matriz inversa. ¿Ya? O sea, acá te preguntan si existe, Pero vamos a hacer algo adicional. ¿Y puedes calcularme esa inversa? Claro, podemos calcularlo. ¿Cuál sería esa inversa, señores? ¿Cómo hallo la inversa? Acá aplico la regla. La inversa para una de 2 por 2 tienes que colocar esto, ¿no? 1 sobre su determinante que lo acabas de hallar y por la adjunta. Pero la adjunta en una de 2 por 2, ¿cómo era? Lo acabo de plantear. La diagonal principal cambia de posición. O sea, acá la diagonal principal, que en este caso es 2 y 5, acá lo vas a escribir al revés. 5 y 2. Y la diagonal secundaria, que en este caso es 3 y 4, lo voy resaltando. Acá lo copias igual, pero cambias de signo. O sea, pondrías menos 4 y menos 3. Puedes dejarlo así, o si no, este número que es menos 1/2 lo haces ingresar. Si lo haces ingresar, o sea, menos 1/2 por 5, me va a quedar menos 5/2. Menos 1/2 por menos 3, te va a quedar 3/2 positivo. Menos 1/2 por menos 4, te va a botar 2. Y menos 1/2 por 2, te va a botar menos 1. Señores, ella es la inversa. O sea, para esta matriz, esta que has hallado, es la inversa. Profe, ¿cómo yo estoy seguro que esa inversa está bien? De repente está mal el cálculo. Ah, ya. Si tú quieres verificar, esto ya es opcional, verificación de que lo que estás haciendo está bien. Es algo así como esto, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, tienes una resta 9. ¿Cómo verifico que mi resta está bien? Asumo estos dos y me da lo de arriba. Algo parecido. Yo he calculado la inversa, pero ahora ¿cómo sé que esa inversa está bien? Ya uso la definición. ¿Qué decía la definición? Si es que existía la inversa. Que la matriz original con su inversa debía generar la identidad. ¿Está bien? Entonces, ¿quién es la matriz original? A ver, vamos a verificar. Esto es multiplicación de matrices, debes recordar. Por la inversa, lo acabas de hallar, ¿no? Menos 5/2, 3/2, 2 y menos 1. Cuando yo haga esta multiplicación, acá me debe botar la identidad. A ver, de pasadita repasamos la multiplicación. ¿Cómo se multiplicaban matrices? Esta era una de 2 por 2, esta es una de 2 por 2. La multiplicación existe cuando los órdenes de los medios son iguales. ¿Son iguales? Sí, sí existe. Y además, la matriz resultado está en las esquinas. En este caso las esquinas son 2 por 2. Ahora, ¿cómo se obtiene esa matriz? El criterio era fila por columna. Esta fila se multiplica por esta columna. A ver, 2 por menos 5/2 te da menos 5. Y 3 por 2 te da 6. Menos 5 más 6 te bota la unidad. Esta fila ahora se agarra con esta columna. 2 por 3/2 te da 3. Y 3 por menos 1, menos 3. 3 y menos 3 te da 0. Ahora esta fila con esta columna. 4 por 5/2 te va a botar menos 10. Y 5 por 2 te bota más 10. Menos 10 más 10, 0. Y finalmente esta fila por esta columna. 4 por 3/2 te bota 6. Y 5 por menos 1, menos 5. 6 menos 5, la unidad. Y efectivamente puedes corroborar que por esa matriz inversa que has hallado, te da la matriz identidad. Entonces está bien tu cálculo. Esa es la matriz inversa. ¿Ya? Entonces acá, como te digo, nos estamos centrando en la parte de cálculo.
Ya en la siguiente sesión de la semana 2 vamos a entrar a la parte aplicativa, donde vemos o vamos a resolver situaciones reales, ¿no? Situaciones que se te va a presentar en muchos casos de tu vida, ¿ya? A ver, vamos a hacer ahora el cálculo de la matriz inversa, pero ya cuando la matriz no es 2 por 2. Cuando es 2 por 2 es bien fácil, pero ¿qué pasa si es de 3 por 3? Ahí sí hay una chamba más difícil, porque ahí sí hay que calcular la adjunta. Y para calcular la adjunta, ¿te acuerdas? Tengo que hallar primero la matriz de cofactor. Entonces vamos a ver, si esta es la matriz, vamos a preguntarte a ver si existe la inversa. A ver, primero chequemos si existe. ¿Puede ser o no? De repente no exista, ¿no? ¿Cómo sabemos si existe? Tendríamos que medir su determinante. El determinante de A. ¿Cuál era el método para calcular el determinante de una matriz cuando era de orden 2 por 2, o perdón, 3 por 3 o 4 por 4? Ya el determinante no se calcula así tan facilito como la de 2 por 2. Acá ya es un trabajo un poquito más complejo. El método consiste en elegir una fila, ¿te acuerdas? Cualquier fila, pero se recomienda la fila que tenga más ceros. Podríamos elegir a esta fila, ¿eh? Porque tiene al menos un cero. ¿Y qué se hacía? Cada elemento de esa fila va a ir multiplicando a un determinante de menor orden. Pero cada elemento de esa fila va acompañado de un signo. Y para saber el signo, la reglita era así, ¿no? Empiezas con más, menos, más, menos. Entonces acá tendría que ir el primero, que es menos 0. Y luego tendría que ir más 2. Y luego tendría que ir menos 5. Y cada uno de ellos acompañados por un determinante más pequeño. Pero como en este caso has elegido la fila 2, ¿y con qué finalidad has elegido la fila 2? Que como delante tiene un 0, acá ya no es necesario perder el tiempo anotando estos elementos, porque 0 por cualquier cantidad da 0. Eso nos agiliza, ¿no? Pero en el siguiente más 2 ahí sí, ¿no? Hay que calcular el determinante de menor orden. ¿Cómo lo saco para este 2? Imaginariamente elimino la fila y la columna. Una cruz. Elimino la fila y la columna. Me quedaría 2, 1, menos 1 y 2. 2, 1, menos 1, 2. Para el siguiente, que es este, menos 5, elimino su fila y su columna. Me quedaría 2, 3, menos 1, 4. Ahí está. Entonces de ahí, jovencitos, voy a poder calcular el determinante. A ver, ¿cuánto sale acá? El número 2. Y esto, como es de 2 por 2, se puede calcular rápido. 4 menos menos 1. Creo que te va a salir 5. Y acá 5. 8 menos menos 3. Te bota 11. Por lo tanto, niños, acá botas 10. Menos 55 te bota menos 45. Ese es el determinante. ¿Ahí terminó, profe? Nada. Tú solo has calculado el determinante. El determinante es para chequear que existe la inversa. Si es diferente de 0, existe. Salió menos 45, es diferente de 0. O sea, la inversa existe. ¿Qué falta para calcular la inversa? Si ya tengo la determinante. La adjunta. Pero la adjunta, ¿cómo se mide? Ah, tienes que sacar la matriz de cofactor. Para esta matriz A, tienes que medir o sacar la matriz de cofactor. Lo hicimos en el video anterior. Si es que has entrado de frente a este video, te recomiendo que primero chequees el video anterior que está pues en el Canvas, ¿ya? ¿Cómo era la matriz de cofactor? Si la matriz A original era de 3 por 3, la matriz de cofactor también era 3 por 3. O sea, tiene 9 elementos. ¿Y cada elemento tiene su signo? Sí. ¿Cómo era el signo? Igualito, la regla. Más, menos, más. Acá, menos, siempre intercalado. Menos, acá va más, menos, más. Ahí está. ¿Y qué va a ir acompañado de ese más o de ese menos? Un determinante, ¿no? Un determinante de menor orden. ¿De acuerdo? Video anterior, revisa por favor. No te vayas a ver ingresado de frente a este video. Ahí en el Canvas los videos están ordenados de manera secuencial para que veas uno por uno y puedas entender la dinámica de la clase. A ver, ¿qué se coloca en estas barras, profe, que ha colocado acá el primer elemento? De tu matriz A, esto corresponde al primer elemento. Y el primer elemento, ese determinante que va a ir ahí, ¿cómo se obtiene? Bloqueas la fila 1 y la columna 1. Si bloqueo la fila 1 y la columna 1,
Solo me queda 2, 5, 4, 2. Eso copias acá. 2, 5, 4, 2. Para el siguiente elemento, para el 3, porque es el elemento de acá, corresponde al 3, bloqueo la fila y su columna. Si bloqueo la fila y la columna, me va a quedar 0, 5, menos 1, 2. Eso lo copio. 0, 5, menos 1 y 2. Para el siguiente, que es el 1, igual, bloqueo la fila y la columna. 0, 2, menos 1, 4. Con la práctica, muchachos, esto para ti va a ser algo realmente fácil. ¿Sí? Es cuestión de tener orden nada más. Para el siguiente que va a ir acá, se bloquea con este 0, o sea, elimino la fila y la columna. 3, 1, 4, 2. 3, 1, 4, 2. ¿Ya? Para el siguiente, igual, elimino la fila y la columna. Quedaría 2, 1, menos 1, 2. 2, 1, menos 1, 2. Para el siguiente, que es este 5, elimina su fila y su columna. 2, 3, menos 1, 4. 2, 3, menos 1, 4. Un poquito trabajoso, si te entiendo, pero ahí sí hay que hacerlo despacito, con calma. Para el siguiente, elimina la fila y la columna. 3, 1, 2, 5. Una vez que le agarras el ritmo, lo vas a hacer rápido, no te preocupes. Para el siguiente, que es 4, elimino su fila y su columna. 2, 1, 0, 5. 2, 1, 0, 5. Y para el último, que es este 2, elimina su fila y su columna. 2, 3, 0, 2. 2, 3, 0, 2. Ahí está. Entonces, una vez que has hecho eso, ahora sí puedes decirme la matriz cofactor, que es una matriz de orden 3 por 3. ¿Cuál saldría? A ver, simplemente operamos. Esto es 4 menos 20 menos 16, primer elemento. Esto es 0 menos 5, se vuelve más 5, pero con este menos 5. Tengan cuidado por favor acá con la regla de signos, ¿no? 0 por 4 se elimina, menos 2 se vuelve más 2. Acá, 6 menos 4, 2, con el menos 2. 4 menos 1 se vuelve 5. Acá, 8 menos 3 se vuelve 11, pero con el menos 11. 15 menos 2 se vuelve 13. 10 menos 0, 10, con el menos 10. Y finalmente 4 menos 0, 4, con el más 4. Señores, ahí está la matriz de cofactores. Ahora uno dice, ¿y para qué me sirve eso? Ah, ya, para hallar la adjunta. Recuerde, video anterior, que si yo tengo la matriz de cofactores, puedo decir quién es la adjunta. La adjunta se obtiene de la matriz de cofactores simplemente haciendo lo siguiente. Haciéndole o tomándole su transpuesta. ¿Qué significa transpuesta? Lo que era fila, ¿qué se convierte? Columna. O sea, en este caso la fila menos 16, menos 5 y 2 se vuelve columna. La siguiente fila se vuelve columna. Y la siguiente fila se vuelve columna. Ahí está la adjunta. Teniendo la adjunta y teniendo la determinante, usted puede calcular la inversa. ¿Sí o no? Entonces, chicos, muchachos, jóvenes, la inversa, ¿quién vendría a ser? 1 sobre su determinante. Pero su determinante te había salido menos 45. Entonces sería 1 menos 45, o 1 entre menos 45, por la adjunta. Acá está la adjunta. La adjunta es menos 16, menos 2, 13, menos 5, 5, menos 10, 2, menos 11 y 4. Entonces esa sería la inversa. Ahora, si tú quieres una presentación final de esa inversa, lo único que tendrías que hacer es este menos un 45, ingresarlo, ¿no? Entonces menos 16 por menos un 45 te va a quedar 16 45. Lo puedes dejar en fracción o en decimal, ¿no? Acá lo multiplicas, te va a quedar 2 45. Con este va a quedar menos 13 45. Este multiplica al menos 5, te va a quedar 5 45. Si quieres puedes sacar quinta, pero vamos a dejarlo así para que se vea todos homogéneos, ¿no? Todos bonitos. El siguiente va a ser menos 5 sobre 45. Este multiplica al menos 10, te va a quedar 10. El signo se pierde porque menos con menos se vuelve más.
Acá te quedaría menos 2 sobre 45. Acá multiplicas, te va a quedar 11 sobre 45. Y él con él te va a quedar menos 4 sobre 45. Esa sería la inversa, tío. ¿Cómo yo verifico que esa es la inversa? Si es que ya lo quieres practicar en casa. Tendrías que efectuar esta matriz A con esta inversa. Si tú lo operas, esta multiplicación te va a salir la identidad. Ah, su profe, qué flojera. Claro, pero esa multiplicación no podríamos verificar con la calculadora. Repito, la Casio FX991 que ustedes deben tener mínimamente en este curso, les permite hacer todos estos cálculos directamente. Y uno podría decir, profe, si la calculadora lo hace, ¿para qué me enseña? Es que no es la idea que la calculadora lo haga, ¿no? Sino la idea es que usted lo haga. Porque si usted lo hace, su cerebro procesa y va a poder entender cosas más complejas. Porque si nosotros nos decimos, si la calculadora lo hace, ¿para qué me enseña? Entonces a los niños de primaria diríamos, ¿para qué les enseñan la suma? ¿Para qué les enseñan la resta? Si la calculadora lo hace. Igualito va por la lógica de este camino, ¿no? Hay que saber primero hacerlo manualmente para posteriormente ya hacer nuestra verificación con la calculadora. Muy bien, eso sería todo. En el siguiente video vamos a ver problemas aplicados a todo lo que hemos hecho en esta primera parte.